Vamos ahora a estudiar cómo es el proceso de la enfermedad. Cómo, según, de acuerdo al Harihara, vemos que Harihara es un autor, el que escribió el Prashnamarga, un clásico de astrología védica, donde explica ciertas bases astrológicas para determinar las enfermedades, cómo se manifiesta, cuáles son las causas. Sabemos que aquí tenemos roga, en sánscrito, es llamado enfermedad, que se agrupa en dos: nidya, el yo interno, y agantuk, el yo externo. Nidya significa los propios karmas negativos. Uno hace acciones negativas y acumula esas acciones negativas. Y dentro de este nidya, vemos, hay una subdivisión sarira, que es cuerpo, que está relacionado con la casa 8, sarira, cuerpo, y chitta, que significa la mente, la inteligencia, que se combina con la casa 8 y la casa 5. Entonces, una enfermedad que es causado por la casa 8, o son enfermedades que son causadas por la casa 8, nidya dosha. Vemos que estas enfermedades, usualmente aquí está el grupo de las enfermedades genéticas, son acciones negativas del pasado y que en esta vida se manifiestan como herencias que uno trae, que uno viene arrastrando de vidas pasadas. Y esto se ve en la casa 8, que se relaciona con el cuerpo, afecta completamente el cuerpo, o puede afectar completamente la inteligencia también, la mente, la inteligencia, chitta, esas acciones negativas pasadas. Esa es una división. Después tenemos agantuk, o sea, interno. Interno significa que ya está dentro, o sea, uno nace ya con eso. O sea, desde el feto uno nace ya con eso. Uno ya hereda de los genes de los padres, interno. Y nuestra mente, nuestra inteligencia es la que activa esa enfermedad. Usualmente casa 8 es la casa 8, significa que hay un sabor que activa esa enfermedad. Por eso se dice, no hay que consumir los alimentos de la casa 8, de los planetas que ocupan la casa 8, porque si uno consume esos alimentos, los sabores de esos alimentos automáticamente activan las enfermedades sobre el cuerpo. Si uno exagera con esos alimentos. Después tenemos agantuk, que es externo, que se relacionan como drista roga, enfermedades que son por causas conocidas, o sea, son propias debilidades. Casa 6, como decir, duermo mal, como mal, tengo malos hábitos, tengo debilidades, o sea, soy débil. Drista, causas conocidas. Por ejemplo, uno dice, sí, ayer comí mucha grasa, me cayó mal. Ya uno sabe que porque comió mal, tuvo un desarreglo alimenticio en la noche anterior y por eso al día siguiente está mal. O sea, son causas conocidas. De repente uno come mucha grasa, mucha sal, mucha azúcar, causas conocidas por las dietas. Son debilidades. Hay personas que les gustan los diferentes sabores y uno exagera y uno se enferma. O sea, son enfermedades que pueden verse, que pueden comprenderse, y sobre todo comprender la causa raíz de la enfermedad, que usualmente son malos hábitos, porque uno come mal, duerme mal, toma cosas que no debe tomar y por eso uno se enferma. Todo esto se relaciona con la casa 6, que pueden identificarse claramente, debido a que son acciones que uno hace. También se relacionan con cosas que otras personas pueden hacerle a uno, o
alguien viene, de repente le dan un golpe en la cabeza, alguien viene, o de repente uno tiene un accidente. Por eso la casa 6 se relaciona con los accidentes también, ¿no? Casa 6, la casa 8 también, casa 6 se relaciona con los accidentes, enemigos que lo atacan a uno, etcétera. Y después tenemos otro externo, otra parte externa, que es adrista, causas desconocidas. O sea, aquí es donde la ciencia médica no desconoce la ciencia médica. Esta parte no la puede percibir. Esta parte es, por ejemplo, enfermedades que se activan por maldiciones. Hay un simple ejemplo, por ejemplo, el mal ojo, ¿no? Vemos que un bebé, alguien tiene una mirada fuerte, mira al bebé y el bebé se enferma y ninguno lo puede curar. Lo llevan al doctor, no lo curan, lo llevan a cualquier parte, no lo curan, pero lo llevan donde esos curanderos que le pasan el huevo, le pasan el alumbre, le pasan algunos o limones por todo el cuerpo, les cantan unas oraciones y lo curan inmediatamente al bebé. Causas desconocidas, aquí entra la brujería, la envidia. Hay algunas personas que se enferman de brujería, a veces hay personas que no saben cómo curarse, van donde los doctores y los doctores no pueden encontrar la enfermedad y la persona se queda enferma por mucho tiempo. Esa es la característica, causas desconocidas. Y acá podemos entrar en más detalles, pero vamos a ver las enfermedades, sobre todo sobre la casa 6 y la casa 8. Usualmente aquí vemos que son enfermedades de origen genético, casa 8, que uno hereda, y enfermedades por debilidades propias, uno come mal. Entonces aquí claramente uno ve, estos son malos hábitos, una mala dieta, mala alimentación, malos hábitos, y esto es lo que uno ha heredado. Entonces si uno tiene planetas en la 8, es planetas maléficos en la 8, ya ahí podemos ver que hay algo negativo que uno ha heredado. Incluso los benéficos también. Se dice que la casa 8 tiene que estar vacía y la casa 6 vacía. Si uno nace con maléficos en la 8 y maléficos en la 6, ya ahí podemos ver que hay algo malo. La persona tiene debilidad y al mismo tiempo ha heredado algo genético. Tener benéficos, se dice que hay que tener cuidado con los benéficos. No se debe consumir los alimentos, ¿no?, de los planetas, sobre todo los sabores de los planetas que rigen o ocupan la casa 8. Si supongamos que yo tengo la luna en la 8, no puedo consumir sal, no puedo consumir lácteos, porque automáticamente activaría las enfermedades genéticas. Incluso los benéficos, hay que tener mucho cuidado cuando hay planetas. ¿Qué decir los maléficos? Si los benéficos causan problemas en la 8 en relación a la salud, ¿qué decir los maléficos también? Lo mismo, en un menor grado, lo mismo con la casa 6. El problema aquí es las debilidades. Uno tiene debilidades. Entonces a esto, las causas desconocidas, se añade el principio Vadaka, Vadakesha. Sabemos que Vadaka es algo, enfermedades invisibles. O sea, el planeta que se vuelve Vadakesha, todos nosotros tenemos un planeta que se vuelve Vadakesha. Ese planeta que se vuelve Vadakesha, si ocupa la casa 6 o la casa 8, ahí hay problemas. Se pueden presentar enfermedades invisibles, enfermedades que no se comprenden, enfermedades que incluso los doctores se pueden equivocar. O sea, cuando el planeta que se vuelve Vadakesha, después vamos a ver según las tablas, cuando se vuelve Vadakesha, las enfermedades se pueden volver adrista. Adrista significa desconocidas. Se pueden volver no visibles.
¿no? Cuando el Badaquecha ocupa estas casas. Por eso es muy importante analizar el planeta que se vuelve Badaca, o mejor dicho, la casa Badaca y el planeta que se vuelve Badaquecha. Si entra en contacto con la casa 6 o casa 8, o con los regentes de la casa 6 y casa 8, por ejemplo, la casa 6 y la casa 8 tienen sus propios regentes. A veces un benéfico se puede volver regente la 8 o regente la 6. A veces un maléfico se puede volver regente de la 8 y regente de la 6. Claro, los maléficos cuando se vuelven regente de la 8 o regente de la 6 son los que causan más problemas. En cambio, los benéficos cuando se vuelven regentes de la 6 de la casa 8 también pueden enfermar, pero dependiendo de la aflicción. Dependiendo de la aflicción. Entonces, si el planeta que se vuelve Badaquecha también toma contacto con los planetas que se vuelven regentes de la 8 y de la 6, pueden causar problemas. Problemas sobre la salud, problemas que no son visibles. Pueden causar enfermedades invisibles. Problemas externos invisibles. ¿Qué significa un problema externo invisible? Por ejemplo, hay personas que de repente tienen una parte del cuerpo desafortunada, siempre se golpean en esa parte, siempre se cortan en esa parte, siempre se hacen daño en esa parte, hay algo ahí que siempre en esa parte tienen problemas. Y uno no entiende por qué. Y uno dice, pero siempre aquí, en esta parte del cuerpo, siempre me hago daño. Y uno no entiende por qué, porque ahí está el Badaquecha, en esa zona del cuerpo. Entonces uno debe estar atento. También aquí, si se producen parivartanas yogas, esos intercambios. Imaginemos que se produce un parivartana yoga entre la casa 6 y la casa 8. Los signos se intercambian. Ahí se activa algo negativo, muy negativo. Se activaría. Usualmente cuando el regente de la casa 6, si está solo, sin ningún problema, bueno, no causa tanto daño. Si el regente de la 8 está solo, sin ningún maléfico, bueno, no causa, puede dañar una parte del cuerpo. Pero si el regente de la 8 y el regente de la 6 se conectan, si el regente de la 6 se va a la 8 o si el regente de la 8 se va a la 6, ahí sí, ahí hay algo que se tiene que considerar. Para poder analizar también este principio de la casa 6 y 8, ya hemos visualizado estas dos casas, se vuelven sensibles en la carta natal. Entonces hay que ver dónde cae la casa 6, dónde cae la casa 8, hay que ver cuáles son sus regentes y hay que ver si se conectan, la casa 6 y la casa 8 se conectan, y hay que ver también si el planeta que se vuelve Badaquecha entra en contacto con la casa 6 o la casa 8. Después hay un principio llamado Baba Babán. Baba Babán significa que si uno cuenta el mismo número de casas, uno puede tener el resultado final de la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que la casa 8 indica las enfermedades genéticas, de origen genético. Pero si yo cuento 8 casas desde la 8, me da la casa 3, o sea, la 8 indica las enfermedades genéticas y la 8 de la 8 sería la 3. Aquí se ve la manifestación de la enfermedad genética, el origen y la manifestación. El origen y la manifestación. Si uno nace con maléficos en la 8 y maléficos en la 3, ya podemos ver que la enfermedad genética puede agravarse, puede empeorarse, puede continuar y manifestarse. Si yo tengo maléficos en la 3, ya puedo tener problemas, algo relacionado de origen genético, alguna enfermedad genética. Del mismo modo, la casa 6 indica enfermedades por debilidades, y cuento el mismo número de casas, la 6 de la 6, que en este caso sería la casa 11.
la casa 11. La 6 de la 6 es la casa 11. Y la casa 11 también indica debilidades. O sea, si yo tengo planetas, yo digo, tengo planetas maléficos en la 3 y en la 8, genético. Enfermedades genéticas. Si tengo planetas maléficos en la 6 y en la 11, enfermedades por debilidades, como mal, no tengo una buena dieta. O sea, en el principio, van, si uno cuenta el mismo número de casas, podemos determinar la cronicidad de las diferentes enfermedades. La casa 6, como habíamos dicho, y la casa 11 sería la 6 de la 6, que indica el origen y la manifestación de las debilidades y de las enfermedades. En cambio, la casa 8, la 8, el origen, y la 3, la manifestación, indica las enfermedades genéticas, porque es la 8 de la 8. La casa 12 de la 8 y la casa 3 también indican la pérdida. Entonces aquí vamos a hacer otra tabla. La casa 12 de la 8 sería la 3. O mejor dicho, la 7, la casa 12, la 8 sería la 7, que indica la pérdida de la longevidad. Sabemos que la 8 representa la longevidad, no solo las enfermedades genéticas. La casa 8 tiene muchos indicadores. Representa el tercer ojo, la longevidad, la sexualidad, las transformaciones. Tiene cientos de indicadores la casa 8 y todas están relacionadas entre sí. El sexo. Casa 3 también indica el sexo, ¿no? La manifestación de la parte genética es parecida a la casa 8, la casa 3. Entonces, si hay planetas en estas casas, ya maléficos sobre todo, ya podemos entender cuál es el problema, si es genético o es por debilidad. Y si el Vadakeya ocupa estas casas, eso significa que es ahí donde se presentan las posibles enfermedades invisibles. Entonces, si vemos, aquí podemos ver el Vadakeya, enfermedades invisibles. Sabemos el Vadakeya tanto en la 6 como en la 8 o en la 3 como en la 11. Supongamos que al hacer el principio de las cruces, supongamos que las cruces caen, el mayor número de cruces cae en la casa 8 y ahí está el Vadakeya. O el mayor número de cruces cae en la casa 6 y ahí está el Vadakeya. Entonces ahí podemos ver que esa zona existe mucho potencial para tener enfermedades crónicas. Supongamos, inmediatamente una vez que ubico las cruces, veo si caen esas cruces en casa 8 o casa 6, o si ahí está el Vadakeya, el planeta que se vuelve Vadakeya. Entonces, hacer el principio de las cruces es importante diseñarlo. Pero si los signos que tienen más cruces se relacionan con la casa 6 y con la casa 8 o con sus regentes, eso significa que la persona puede tener enfermedades serias en esas áreas. Y si a eso se le añade el Vadaka o la casa Vadaka, eso significa que los problemas serán serios. Entonces aquí estamos tratando de visualizar los principios que pueden determinar los problemas que se pueden manifestar, los problemas en algunas áreas del cuerpo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es clasificar la interpretación. Primer paso. El primer paso, se debe determinar los planetas que ocupan la casa Vadaka o si se relacionan con el regente del Vadaka. Esto es lo que tenemos que conocer. ¿Qué cosa es Vadaka? ¿Qué cosa es la casa Vadaka? Vadaka significa obstructor, bloquea, obstruye, es como si fuera Rahu.
Entonces en esta tabla aquí tenemos todos los signos ascendentes. Para Aries, Acuario sería Badaca. Si yo tengo el ascendente Aries, la casa 11 Acuario sería el Badaca. Y los planetas Badaqueya sería Rahu y Saturno. Estos son los que van a enfermar. Para Tauro, Capricornio, casa 9, y Saturno se vuelve maléfico, es maléfico natural y al mismo tiempo Badaqueya, doble. Para los ascendentes Géminis, Sagitario se vuelve la casa Badaca, o sea, sería la casa 7, y Júpiter se volvería el Badaqueya, que es un benéfico, que es benéfico, pero al mismo tiempo causa problemas. Júpiter puede causar enfermedades. Y así, aquí vemos todos los ascendentes, las casas que se vuelven Badaca y los regentes que se vuelven Badaqueya. Esta tabla es muy importante, esta tabla siempre la vamos a usar, esto hay que memorizar, es fácil de memorizar. Entonces el primer paso es determinar qué planeta ocupa la casa Badaca. Aquí, por ejemplo, ahí podría poner una cruz también. ¿Qué planeta ocupa la casa Badaca? Sabemos que la casa Badaca es una casa negativa y si hay algún planeta ahí, ese planeta va a dar problemas. Eso es lo que va a predominar. La casa que rige ese planeta también. Los indicadores naturales del planeta también tendrán una influencia Badaca. Badaca es como que hay algo que no se ve, algo que no funciona, ¿no? A nivel de cuerpo, a nivel de personas. Por ejemplo, el Sol, para todos los que nacen con el ascendente Libra, el Sol se vuelve Badaca. Entonces el padre, la primera experiencia Badaca, el padre está, no está, se enferma, o hay una mala relación con el padre. Hay una mala relación con el padre, hay dificultades, o cuando tenga que hacer el rol de padre, no lo hace. Problemas con las figuras masculinas, problemas con las autoridades. A nivel de salud, los huesos, problemas con los huesos, problemas en el corazón. Ahí podemos ver. ¿Dónde está el Acuario y Badaca? El corazón, la columna, la espalda, la cervical. Leo, ¿qué representa? Casa 11 sería. Para Libra, Leo sería la casa 11. Hay problemas con los hermanos mayores, no hay hermanos mayores, alguna dificultad que no se entiende, no se comprende, etcétera, etcétera. Eso es Badaca. Eventos sutiles que no se comprenden y enfermedades invisibles. Eventos invisibles que no se comprenden, áreas del cuerpo que crean una influencia invisible que no se comprende. Eso es Badaca. Por ejemplo, para todos los que nacen con el ascendente Virgo, Piscis se vuelve Badaca. Júpiter, si personifico Júpiter, son personas que van a tener problemas con los hijos, dificultades con los hijos, o no hay hijos, problemas con los profesores, con los gurús, problemas con la religión, hay algo ahí que no se comprende, algunas dificultades no se comprenden. Vemos que sí, a nivel de cuerpo, Júpiter, ¿qué representa? El hígado. Cuando Júpiter se hace Badaqueya, personas que no tienen hijos, no quieren tener hijos, se afectan. El hígado se afecta, la fortuna se afecta, la religión se afecta. Y Piscis, ¿qué casa es? 7. Los pies se afectan. Piscis indica la casa 7, el matrimonio también hay algo raro ahí que pasa con el esposo, la esposa. Entonces esas son las características de Badaca. Es como una nube, una sombra. Entonces el primer paso sería ver qué planeta ocupa la casa Badaca. Eso es lo que va a dominar. Las casas que rige el planeta y los indicadores naturales del planeta tendrán una influencia Badaca. Ok. El segundo paso sería
es ver el planeta regente de la casa Badaca. Entonces acá en el primer paso es la casa que se vuelve Badaca. Esa es la zona donde hay que ver regente qué casa es. Esa casa es la que se va a afectar. Qué planetas están dentro de esa casa, también se afectan. Los indicadores, por ejemplo, si yo tengo la luna en la casa Badaca, la madre se afecta la circulación, se afecta la sangre, se afecta la mente y así por el estilo. Entonces, segundo paso sería ver al regente Badaca, el Badakesha. Si ocupa una casa benéfica o maléfica y qué fuerza tiene el planeta que se vuelve Badakesha. Hay que analizar a cada uno de estos. Entonces, para estos ascendentes, donde dice Rashi, para estos ascendentes, hay que ver en qué casa caen estos signos. Si hay planetas en esos signos, esos indicadores de esos planetas y los regentes, las regencias de esos planetas se afectan con algo raro, extraño o invisible. Ese sería uno. Después hay que ver el planeta que se vuelve Badakesha. Tiene indicadores naturales. Esos indicadores también se vuelven raros, extraños, invisibles. ¿Y qué casas ocupan? Los indicadores de esa casa también se afectan. Eso es lo que tenemos que analizar. El tercer paso es ver los aspectos sobre la casa Badaca. Aquí los aspectos no son en Graha Drishti, sino que son en Rashi Drishti. O sea, los aspectos de Badakesha hay que verlos en Rashi Drishti. Vemos que los Rashi Drishti se pueden ver. No, los Graha Drishti se pueden ver, pero los Rashi Drishti no se pueden ver. Y como la influencia Badaca representa los deseos y los pensamientos de los demás que nos rodean, a veces vemos que la envidia no la podemos ver, los malos deseos no lo podemos ver, las instigaciones de los demás no podemos ver, las maldiciones no las podemos ver. Entonces todos son vibraciones sutiles que llegan a uno, todo eso es Badaca, que afectan nuestras vidas. Los celos, la envidia, la codicia, que vienen de otras personas, nos llegan a uno en una forma de Badaca, que no pueden ser vistos. Por eso, cuando uno analiza el planeta Badakesha, no hay que usar los Graha Drishtis, solo los Rashi Drishtis. Los Rashi Drishtis. ¿No? El Badakesha, qué casa ocupa, casa Badaca, cuáles son los planetas que se encuentran en la casa Badaca, o qué casa ocupa el Badakesha, y usando los aspectos en Rashi Drishti. Vemos que los Graha Drishtis no se aplican porque son aspectos temporales y visibles. En cambio, los Rashi Drishtis son aspectos permanentes e invisibles. Aspectos de planetas son visibles y temporales, aspectos de signos invisibles y permanentes. En ese nivel funciona el Badakesha. Cuando se activa un Graha Drishti, su influencia es visible, pero pasa rápidamente. En cambio, lo contrario sucede con el Rashi Drishti. Eso es lo que vemos. Entonces, cada vez que el Badakesha, aquí vemos, debemos determinar cuáles son los Badakas naturales para cada ascendente. Cuando hablamos de Badaca, se considera un principio que se está relacionando con lo invisible, que serían enfermedades invisibles, enfermedades que no se pueden ver, causan dolor, pero no se ven. Claro, en este contexto tenemos que determinar algunos alivios específicos. ¿Cuál es el significado de algo invisible? Uno sabe que hay algo ahí, pero que no se puede ver. Es como si alguien pusiera algo detrás de la cabeza, te ponen algo en la nuca y uno no lo puede ver, porque sabes que está ahí, hay algo ahí que está atrás, pero uno no lo puede ver. Eso es considerado invisible, que está ahí, pero que no se puede ver. Eso es Badaca.
y tiene una implicancia muy importante en las acciones, en las facultades de nuestros sentidos, influye también en nuestros sentidos, porque no lo podemos ver. Vadaka significa que tiene mucha implicancia sobre los problemas y las dificultades que son difíciles de comprender en la vida. Eso es Vadaka. Eso es lo que tenemos que tener en mente, la energía de Vadaka. Por eso, Vadaka se considera un principio que está relacionado con lo invisible, enfermedades invisibles, enfermedades que no se pueden ver, que no se comprenden, todo sutil, todo invisible. Eso es lo que indica Vadaka. Es como si fuera un Rahu. Por ejemplo, Rahu es un planeta sutil, no se ve, pero influye. Igual, el planeta que se vuelve Vadakesha es como que no se ve, crea ese tipo de problemas. Entonces aquí vemos la importancia de considerar este principio. Usualmente todos los problemas son causados por aflicciones planetarias. Si no existieran aflicciones, no existiría el dolor, no existiría la pena. Sin la aflicción no se puede manifestar la ira. Cuando un planeta maléfico produce una aflicción, lo que causa es traer una emoción mental causada por esa aflicción. Por ejemplo, Saturno lanza un aspecto a alguna casa, eso significa que uno tendrá una emoción mental de pena y de dolor en esa casa, en esa área de la vida. Supongamos Saturno lanza un aspecto a la casa 7, que sería la casa del matrimonio. Entonces uno obtendrá penas, dolor, incluso celos en esas áreas del matrimonio. Están interconectados. Entonces, esa es la idea de Vadaka en las maldiciones. La diferencia es que cuando miramos a Vadaka significa que uno tiene un tipo de veneno específico en la mente. Eso es Vadaka, hay un veneno ahí. En cambio, las maldiciones, sabemos que existe el Kalasarpa Yoga, el Kalamrita Yoga. En cierto modo se puede observar de una forma tangible los problemas. Uno puede comprender qué cosa es lo que está sucediendo, hasta qué punto o hasta cierto punto uno puede comprender. Uno puede tener la habilidad para comprender los problemas. Una maldición, uno la comprende. Uno dice, bueno, le causé esta emoción extrema de sufrimiento a esta persona y ahora tengo que pagar. Uno la comprende. Incluso si viene la vida pasada a la presente vida, cómo se manifiestan estos problemas, uno la puede comprender de una forma tangible, la maldición. Si uno tiene una maldición de la esposa, en esta vida sufrirá por causa de la esposa. Esto puede suceder con el trabajo, los hijos, dependiendo de la carta natal. Es una comprensión tangible. En cambio, Vadaka no se puede comprender cuál es el problema. Es difícil de comprender. Entonces, por eso es muy importante ver el planeta Vadakesha. Es como si fuera Rahu. En la astrología médica, el planeta que se vuelve Vadakesha hay que ver en qué signo se encuentra. Y también podemos verlo al planeta Rahu en qué signo se encuentra. Porque pueden tener una influencia. Es como decir Rahu. El planeta Vadakesha, sabemos que Rahu es un planeta sutil, pero el planeta que se vuelve Vadakesha sería como la sombra de Rahu, que incluso sería más sutil que Rahu. Y los planetas que se vuelven Vadakesha se vuelven como en la sombra de Rahu. Y esos indicadores del planeta como que van a estar en la sombra. Por ejemplo, si el Sol se vuelve Vadakesha, es como si Rahu fuera, como si el Sol fuera la sombra de Rahu. Y si el Sol se vuelve Vadakesha, problemas con el padre. El Sol, o sea, los planetas tienen indicadores a nivel de guna,
a nivel de Yadadma y a nivel de Jivatma. Cuando un planeta se vuelve Vadakeya, todos esos indicadores de Guna, de Jivatma y de Yadadma se hacen invisibles, se hacen difíciles de comprender. Por eso, si el planeta Rahu y el Vadakeya ocupan un signo específico, se dice que estos dos planetas, tanto Rahu como el Vadakeya, son muy importantes de considerar, ¿no?, en una evaluación médica en la carta natal. Porque este planeta, ya sea Rahu como el planeta Vadakeya, tiene la propensidad de estar en todas partes y al mismo tiempo no lo está en ninguna parte. Habrá un momento donde uno lo verá y luego no verá nada. Es difuso, transparente, difícil de señalar o controlar. Por eso es muy importante ver en la carta natal este planeta, en la zona del cuerpo donde se encuentra, porque en esa zona se pueden haber malos diagnósticos, en esa zona pueden existir informaciones equivocadas, los problemas médicos con relación al diagnóstico se equivocan, los síntomas pueden ser enmascarados, que no apuntan directamente a la raíz del problema, no se leen bien los análisis de laboratorio, o los exámenes, o estos se confunden o fallan. Esto es la característica del planeta Vadakeya, del planeta Rahu. Entonces, cuando uno analiza a Rahu, también hay que analizar el planeta Vadakeya. ¿Dónde está Rahu y dónde está el Vadakeya? Porque pueden tener esas mismas características. Cuando Vadakeya se vuelve predominante, cuando Rahu se vuelve predominante en la carta natal, indica que la persona será muy sensible a las drogas, a los medicamentos. Si uno nota, si en la carta natal está presente esta combinación planetaria, se deben suministrar dosis de medicamentos en menos de lo normal permitido. Es decir, uno debe tomar unas dosis menores en los medicamentos. Entonces, usualmente cuando el planeta Vadakeya y Rahu ocupan ciertas casas, ya tenemos que poner cierto tipo de atención sobre esas casas, sobre esos planetas, porque pueden crear problemas. Entonces, primero vamos a estudiar, claro, aquí estamos hablando de la salud, no vamos a explicar qué es lo que significa Rahu y el planeta Vadakeya, que se vuelve Vadakeya en todas las casas. No, vamos a mencionar solo en las casas donde van a causar problemas, sobre todo problemas de salud. Por ejemplo, si Rahu ocupa la casa 1 o el Vadakeya ocupa la casa 1. Yo puedo tener el Vadakeya en casa 1. A veces yo puedo tener Júpiter en la 1. Oh, sí, tiene Júpiter en la 1, muy inteligente, pero es Vadakeya. Entonces ahí cambia completamente la interpretación. Sería como si tuviera Rahu en la 1. Por ejemplo, para el ascendente Virgo, Júpiter se vuelve Vadakeya. Si uno nace con Júpiter en la 1 en Virgo, ya aparentemente un Júpiter en la 1, pero es Vadakeya, ahí se afecta la inteligencia. Entonces hay que considerar si los benéficos se vuelven Vadakeya, qué casas ocupan. Aquí en este principio solo vamos a estudiar al planeta Rahu en la casa 1 o qué significa nacer con el Vadakeya en la casa 1. Claro, imaginemos Rahu en la 1 con 5 cruces y Rahu en la 1 con una cruz. Ya ahí podemos tener una idea, ¿no? Una idea que esa influencia de Rahu con una cruz en comparación a Rahu con 5 cruces, ya la interpretación cambia.
la intensidad de la aflicción cambia. Por eso es muy importante hacer las cruces, para poder ver la intensidad de la aflicción de los maléficos. Si el planeta Bhadakesha o Rahu se encuentra en la casa 1, usualmente esta es una combinación típica de problemas de salud. Aquí se presentan dos condiciones. La persona tendrá problemas de salud e incluso problemas con la inteligencia. La persona puede ser un poco tonta o algún problema al cerebro, se le puede presentar algo en el cerebro. Como hay una influencia de Rahu, la persona tendrá como el deseo de querer irse a otro país o viaja realmente a otro país. Pero si uno nace con esta influencia del planeta que suele Bhadakesha o Rahu en la 1, se dice que los doctores no van a poder comprender cómo curar las enfermedades. Tendrá esta persona en algún periodo de la vida, se le van a manifestar problemas de cómo curarse. Se le pueden manifestar enfermedades de la nada en diferentes partes del cuerpo, enfermedades que no se comprenden. Estas enfermedades pueden ser raras, extrañas, poco comunes. Por ejemplo, a veces hay casos de personas que nacen con enfermedades genéticas que se producen entre 100.000 personas, solo se activa una enfermedad. Y esa enfermedad le toca al nativo que tiene esta posición planetaria, o sea, le toca a uno. O sea, de 100.000 hay una estadística que dice, esta es la enfermedad tan común que solo le toca a una persona de 100.000 personas. Y ese uno es la persona que nace con esta posición planetaria. O sea, el cuerpo tendrá daños en diferentes partes. Ahí vemos el cuerpo, los doctores se pueden eclipsar, el cuerpo tiene daño en diferentes partes. Se cura de una parte, se enferma de otra parte, se vuelve a curar de una parte, se enferma de otra parte, y así por el estilo. Siempre el karma del cuerpo afectado. Lo mismo sucede con la inteligencia. Es la persona como si tuviera una nube en la cabeza. No entiende, es lento mentalmente, poco inteligente. La mirada puede ser perdida, puede tener siempre una mente infantil, puede tener problemas psicológicos o neurálgicos. Esa es la característica. Puede tener problemas psicológicos, neurálgicos, puede tener cristalizaciones, la persona cristaliza, tumores, quistes, fibromas, miomas. Y siempre se produce eso. Puede ser la cabeza, puede ser, si es casa 1, la cabeza. Hay que ver en qué signo cae. Si cae en Virgo puede ser el intestino, si cae en Leo el corazón, la columna, si cae en Escorpio los genitales, en Libra los riñones, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver según las clasificaciones, según la cantidad de cruces que tenga la persona. Se dice que una de las formas para neutralizar el Vādaka es acercarse a Dios, porque sabemos que Vādaka es como una sombra. Es muy importante ver el Narayana Dasha para poder visualizar la influencia Vādaka. Hay que ver en qué signo cae Vādaka. Si vemos el Narayana Dasha, es un Dasha de signos, y hay que ver qué signo se encuentra en la casa Vādaka. Y hay que ver el Bhadakesha en qué signo se encuentra. Nada más, es simple. Por ejemplo, aquí vemos esta persona, un ejemplo hipotético, el ascendente Libra, no, el ascendente Capricornio. Capricornio es un signo móvil. La casa Vādaka es la casa 11 que está en Escorpio. Entonces, aquí vemos que Escorpio se activa. Escorpio, Escorpio, Escorpio es ahí donde se va a activar. Y vemos que Saturno, si está ahí, activaría, ¿no? También la influencia Vādaka. Y vemos que Escorpio está regido por Marte. Marte ocupa Tauro. Y al ocupar Tauro, también vemos que el signo de Tauro va a crear problemas. El signo de Tauro puede crear problemas. Aquí vemos Tauro, se sombrea Tauro. O sea, podemos sombrear Tauro y Escorpio. Tauro
Escorpio. Y vemos que el otro Vadakeya, vemos que Escorpio tiene dos regentes, Ketu y Marte. Entonces, para el ascendente para el ascendente Capricornio, ese ascendente tiene dos Vadakeyas. Tiene a Marte como Vadakeya y a Ketu como Vadakeya. Hay que ver en qué signo se encuentran Marte y Ketu. Entonces Marte está en Tauro y Ketu está en Capricornio y Escorpio es la casa Vádaka. Entonces cada vez en el Narayana Dasha, cada vez que se active Escorpio, Capricornio y Tauro, es ahí donde se van a manifestar los efectos del Vadakeya. El Narayana Dasha es muy bueno para sincronizar los momentos donde se van a presentar los problemas. El Narayana Dasha es como que, ¿qué es lo que puede suceder usualmente cuando se activa el planeta Vádaka, la casa Vádaka o el Vadakeya? Es como que la persona será puesta en el aire, puede tener algún tipo de confusión mental, no podrá comprender realmente lo que le pasa. Vemos que hay que ver, también se puede usar el Vimshottari Dasha para sincronizar la influencia Vádaka, pero es más efectivo el Narayana Dasha. O sea, la luna, vemos que el Vimshottari Dasha es un cálculo que se hace a nivel de la luna, eso significa los gunas que entran a la mente. En cambio, el Vádaka, el Narayana Dasha, significa eventos que le llegan a uno sin que la mente se considere, sin considerar la mente. Hay dos áreas que son completamente diferentes. Vimshottari Dasha significa mi mente. ¿Cuáles son los gunas que entran a mi mente? Mis deseos. Yo actúo en base a eso. Eso es Vimshottari Dasha. En cambio, Narayana Dasha, aquí mi mente ya no actúa. Yo puedo pensar otra cosa y me llega un evento. Los eventos llegan sin que uno piense, sin que uno los desee. Eso es Narayana Dasha, esa es la diferencia. Entonces aquí vemos que si el Vádaka está activo en la casa 1 o si aspecta la casa 1, usualmente indica mala salud en ese periodo. Mala salud. Puede indicar esos problemas. Usualmente cuando el Vadakeya se asocia con el ascendente, significa que uno comete errores, se equivoca siempre. Y a veces no sabe por qué se equivoca, porque el Vadakeya está en la cabeza. Entonces se debe observar si el planeta tiene maldiciones o no, si tiene alguna aflicción. A veces hay aflicciones de espíritus, de devas. Usualmente, cuando uno nace con el planeta Vadakeya en la casa 1, esto indica que la persona en la vida pasada ha hecho daño a otros cuerpos, ha hecho daño al cuerpo de otras personas. Y es por eso que uno nace con problemas en el cuerpo. Por ejemplo, a veces matar animales parece normal. Estas personas que matan, esa es la energía ilusoria de Vádaka. Por ejemplo, estas personas que trabajan así matando animales como un trabajo, lo ven normal, matan, destruyen cuerpos, matan cuerpos. Ya, esas personas parece normal, pero no es normal. En la próxima vida, esas personas nacen con el cuerpo dañado. Por eso, si uno daña a los animales, el cuerpo de los animales, si uno daña el cuerpo de la naturaleza, talar árboles, si uno daña el cuerpo de la naturaleza, una planta, un animal, entonces es ahí donde se produce la influencia de Vádaka.
En la astrología védica también hay un principio llamado el Vadaka, Deva Vadaka. Deva Vadaka significa que uno causa daño a la forma de un Deva. ¿Y cómo es que uno causa daño a la forma de un Deva? Usualmente, a veces esto sucede cuando Júpiter se vuelve Vadakesha. Cuando Júpiter se vuelve Vadakesha, uno como que ha causado daño al cuerpo de un Deva. ¿Y cómo se hace esto? Imaginemos que vamos a un templo y uno afecta a las deidades, maltrata a las deidades, bota a las deidades, destruye a las deidades. Estas personas, usualmente eso sucede cuando uno va a los lugares sagrados y afecta a las deidades o afecta a los templos. O si uno va a los lugares sagrados y comete ofensas de forma física o mental o blasfeman a Dios. O sea, si yo cometo ofensas en un lugar sagrado, si estas ofensas pueden ser de forma física, mental o blasfemo a Dios en un lugar sagrado, en la próxima vida nazco con el cuerpo defectuoso. Uno nace con un cuerpo débil. Por eso hay muchas personas que nacen con Vadakesha en el ascendente. Especialmente las personas que nacen en los países donde se practica el budismo, en su mayoría, estas personas nacen con Vadakesha en el ascendente, porque son impersonalistas. Los impersonalistas nacen con Vadakesha en el ascendente porque destruyen a las deidades. O sea, las imágenes sagradas las destruyen y nacen con Vadakesha en el ascendente, porque en su vida pasada han destruido deidades, han sido ofensivos con las deidades. Si uno hace un daño a una murti, debido a eso, la propia murti significa una deidad, ¿no? Una deidad. Si uno hace daño a una murti, a una deidad, eso significa una deidad que es sagrada, uno mismo, nuestra propia murti, que sería nuestro cuerpo, también será afectado. Será afectado. Por eso, si uno nace con Vadakesha en la casa 1, hay que cantar el Mrityunjaya mantra. Om Triambakam Jayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Vandanam Mrityurmokshayamamritat. 1000 veces. En una japa de Rudrakshas. Es para neutralizar ciertos efectos negativos. Por otro lado, el Vadakesha en la casa 6. ¿Qué sucede si el Vadakesha y Rahu ocupan la casa 6? Aquí hay otro principio. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que nace con Rahu y el Vadakesha en la 6? Uno se pelea con todo el mundo. Lo maldicen a uno sin ninguna razón. Es porque uno ha maldecido a muchas personas en la vida pasada. Y de ese mismo modo a uno lo maldicen en esta vida. Se dice que la casa 6, cuando el Vadakesha toca la casa 6, es la fuente de origen de la magia negra. Es decir, los enemigos usan fuerzas invisibles en contra de uno. A veces hay personas que dicen, yo quiero saber si me he hecho brujería o no. A veces puede ser mental, uno piensa que le han hecho brujería, pero en realidad no le han hecho nada. Pero en su mente piensa que le han hecho brujería. Entonces, ¿cómo verlo esto en la carta natal si realmente a uno le han hecho brujería o no? Se usa este principio. Si el planeta Vadakesha toma contacto con la casa 6, sí, le han hecho brujería a la persona. Eso significa que los enemigos usan fuerzas invisibles para dañarlo a uno. Si el Vadakesha o el Vadaka se asocia con la casa 6, es muy seguro que, o incluso en aspectos o en regencias o en parivartanas, se conectan con la casa 6, el Vadakesha. Eso significa que los enemigos usan fuerzas invisibles para dañarlo a uno.
y la persona se enferma. Por ejemplo, aquí vemos ascendente Virgo, la casa 7 sería la casa Bádaca, el regente sería Júpiter, el regente la 7 en la 6, ya. El planeta que suele Badaquesha en la 6. Aquí vemos, la esposa se vuelve enemiga, y se vuelve enemiga que puede usar fuerzas invisibles para dañar al nativo. Aquí vemos cómo se interpreta. Si está Rajo ahí también. Por eso, cuando hay maléficos, sobre todo el Badaquesha o Rajo en la casa 6, eso significa que existen problemas de enemigos. El Badaca se manifestará en los enemigos. Esto significa celos o envidia que puede manifestarse. El Badaca en esta casa significa que uno no comprende por qué se manifiestan estos problemas, por qué estas dificultades vienen así. Y uno no comprende y se manifiestan enfermedades que no se pueden curar. Uno va al médico, las medicinas no funcionan. En general, cuando las personas tienen enfermedades y no existe ninguna razón para tener estas enfermedades y los doctores no saben lo que tiene, eso se llama Badaca. Cuando Badaca está asociado con los asuntos de la salud, las medicinas no funcionan. Uno tendrá suerte si sobrevive a esto. Las personas podrán tener muchos enemigos sutiles, fuerzas invisibles que afectan al nativo. Esa es la característica. Y para esto también se debe cantar el Mrityunjaya mantra, pero como es en casa 6, en una yapa, se debe cantar 6000 veces para neutralizar ciertos efectos negativos de Badaca. Si el Badaquesha o Rahu ocupa la casa 8, vemos que la casa 8 se relaciona con los celos, se relaciona con el mal ojo, el Drishti Badaca. Mal ojo se conoce como Drishti Badaca. O existirán personas que piensan de uno en una forma errónea, es decir, aparecen personas que de uno tienen mala imagen. Y esto se les manifiesta a ellos porque son celosos, son envidiosos. Ese sería un síntoma. Otro síntoma sería que esta casa también causa enfermedades. Especialmente si la casa 8 y el ascendente se asocian. Causan enfermedades que indican adicciones a ciertas cosas. Uno se puede volver adicto. Usualmente enfermedades genéticas raras, extrañas. Usualmente enfermedades que pueden ser causadas por celos, envidias. Por ejemplo, la casa 6 indica más brujería. Bichara se llama. En sánscrito la brujería se llama Bichara, magia negra. Existen unos elementos. Vemos que en el Prashna Marga se describe que estas brujerías pueden causar enfermedades, pero tiene que ser casa 6. En cambio la casa 8 indica que aquí lo que se afecta es el tatua del planeta. Si yo tengo el planeta que se vuelve Badaquesha, ¿no? Si se vuelve Badaquesha, ocupa la casa 8, aquí lo que se afecta es el tatua. Aquí tenemos el tatua. Por ejemplo, si yo tengo Venus o la Luna en la 8 y es Badaquesha, Venus Badaquesha o la Luna Badaquesha, eso significa que ya la tatua, el elemento agua dentro del cuerpo, es el que va a causar problemas. El elemento agua. El elemento tierra es el que causa problemas si es Mercurio, pero al mismo tiempo Badaquesha. Si el elemento fuego es el que causa problemas, si tengo el sol
o si el Sol se vuelve Badaquecha en casa 8, o si Ketu o Marte se vuelven Badaquecha en casa 8. Entonces ahí podemos ver, según los diferentes planetas, es el tatua del planeta el que se afecta. Y eso es lo que causa problemas. Eso es lo que se observa según la carta natal. Por eso, en este caso, tendríamos que observar el tatua para determinar el tipo de enfermedad que se puede manifestar en la persona. Si el planeta Badaquecha se encuentra en la casa 8, se ve el tatua de la casa 8. Si el Badaquecha se une al regente de la casa 8, se ve el tatua del regente de la casa 8. Si el regente de la casa 8 ocupa la casa Badaca, se ve el tatua del regente de la casa 8. Entonces aquí vemos, vamos a poner algunos ejemplos. Si el regente de la casa 8 hace contacto con la casa Badaca, indica que también habrán problemas de salud. Pero la diferencia es que uno no podrá salir de las enfermedades y tendrá problemas difíciles. Si el regente del ascendente, el regente de la 6 y el regente de la 8 toman contacto con el Badaca, siempre causará problemas serios. En estos tres casos también va a causar celos, envidias, que también puede ser llamado mal ojo. Cuando el regente del ascendente, el regente de la 8 toman contacto con Badaca, siempre se indica mal ojo. Pero también puede generar otros conflictos, celos, envidia, etc. Si el regente de la 6 toma contacto con Badaca, la casa Badaca, entonces se puede manifestar un conflicto directo que incluso las personas pueden usar magia negra para afectar al nativo. Ellos rezarán para que uno sufra. Ellos buscarán brujos para que le hagan daño a uno. Esta es la diferencia de las tres casas. El ascendente, la casa 6 y la casa 8. Entonces hay que ver cuando se conecta la casa Badaca con el Badaquecha, con la casa 8, 6 o 1. Hay una diferencia sutil. Entonces, usualmente en general causan problemas serios. O sea, las tres casas, 1, 6 y 8 con el Badaquecha, causan problemas serios. Pero en un lado se produce celos, envidias, mal ojo. Eso es cuando el regente del ascendente, el regente de la casa 8 toman contacto con Badaquecha, mal ojo, celos, envidia. Pero el regente de la 6 con Badaquecha, enemistades y brujería. O sea, la casa 6 es el único que causa problemas de brujería. Y el mantra que se debe cantar aquí es el mantra Mrityunjaya. Como está relacionado con la casa 8, se canta 8000 veces. Entonces vamos ahora a explicar, ya hemos visto cuáles serían los significados de Rahu en la casa 1, 6, 8 o del planeta Badaquecha en casas 1, 6, 8. Ahora vamos a explicar las casas derivadas, es decir, vamos a explicar el principio Baba Van, qué es lo que significa, pero esto lo vamos a hacer en otro video.